Bueno, respecto a esa pregunta, como saben, la agencia escuela tiene la misión de formar profesionales, ¿no? Pero nuestro enfoque es distinto tal vez a lo que sería un enfoque de una clase habitual. Eh, nuestra misión está pensada de formar profesionales desde la experiencia y no desde la experiencia tipo simulación, sino desde la experiencia real. O sea, y de ahí mismo sale lo que sería nuestro diferencial, lo que nos preguntan como qué nos diferencia. Bueno, en algunos momentos yo les conté que si bien nosotros funcionamos como lo que sería una agencia del mundo laboral tradicional, nuestro foco es distinto porque está puesto más allá del resultado. A nosotros nos importa también el proceso formativo y el cliente que se acerca a la agencia escuela sabe eso. La agencia escuela es lo que se llama dentro de la Universidad Siglo XXI un SEC. Los SEC son un servicio de extensión a la comunidad, pero no dejamos de ser un servicio como por fuera hacia la comunidad, desde adentro para vincular a la universidad con la comunidad. ¿Bien? Si tuviese que pensar en pilares, tal vez podría mencionar 3, y el primero que yo nombraría es, que ustedes lo han visto, que lo usamos mucho en redes sociales, que es el hecho de que hablamos siempre de que acá aprendemos haciendo. Otro pilar que es fundamental es que ustedes tienen o que el alumno, el egresado tiene acompañamiento docente constante. La prueba y error constante al momento de ir pensando cómo trabajar con el cliente pueda tener un acompañamiento en el que las cosas no se hacen por hacer o por intuición, sino porque hay un marco detrás que va intentando que lo que ustedes llevan al hacer diario con los clientes tenga un sustento, llamémosle teórico. Como tercer pilar, tal vez podría decir que las vinculaciones con las organizaciones, nuestras vinculaciones estratégicas o lo que en algunos momentos le llamamos clientes, son reales. Lo que a nosotros nos interesa es que el alumno o egresado que llega a nosotros sea porque o quiere comenzar el proceso formativo antes de recibirse, o sea, no esperar a recibirse para empezar a aplicar lo que va aprendiendo en su carrera, o el estudiante que desde mi punto de vista quiere poner sus recursos, su formación al servicio de la agencia escuela, de los clientes y de acompañar a otros estudiantes, o que quiere empezar a tener sus primeros pasos profesionales, ¿no? Los clientes que buscan a la agencia, lo que estamos notando nosotros es que son clientes que en principio le dan importancia a la formación, eso está claro, y en segundo lugar, que quizás no tienen los recursos para contratar una agencia. Bien, eso no significa porque en algunos momentos eso pudo leerse como bueno, porque no tengo los recursos, voy a algo que es menos profesional o más básico. No, en realidad es que estas organizaciones o emprendimientos también, quieren profesionalizarse, tienen ciertas necesidades, ¿no? Y están buscando la manera de empezar a resolver esto de una manera más profesional y por distintas vinculaciones y redes de contacto terminan descubriéndonos a nosotros o también por nuestras propias campañas de comunicación externa
y se contactan con nosotros para ver qué posibilidad. Generalmente la pregunta es qué posibilidades que contemos con sus servicios, ¿no? Y respecto a las necesidades que generalmente tienen, son vinculadas a comunicación estratégica, comunicación en redes sociales, o de difusión en cuanto a lo que hacen, o de que necesitan recaudar fondos, o que necesitan tal vez, por ejemplo, en eventos, colaboradores en lo que sería la parte de operaciones y logística de un evento. Son clientes que quieren profesionalizarse, pero todavía no tienen los recursos para poder contratar tal vez agencias que son onerosas, ¿no? En el tema, de trabajar con clientes, ¿ustedes firman contratos o cómo se manejan? No firmamos contratos. El cliente, para llegar a nosotros, por lo general llega de un boca en boca, de alguien que ya fue cliente o de alguien que está relacionado a siglo XXI y les comenta de nosotros, y lo que hacen es llenar un formulario. Yo les puedo facilitar el link al formulario de inscripción de vinculaciones externas. También les puedo facilitar un link de cómo nos hacen los pedidos el propio cliente siglo XXI. Cuando se inscriben, nosotros nos tomamos un tiempo de analizar el pedido y después nuestra formalización más que nada es por mails, en donde vamos acordando y después ya se arman los equipos. La cuarta pregunta dice, en un sector tan cambiante, ¿qué factores externos tecnológicos, económicos o sociales cree que son los que más influyen actualmente en la operatividad de la agencia? Todo avanza muy rápido, todo evoluciona muy rápido constantemente y a veces nos hace llegar un poco tarde. Como nosotros tenemos recambio cuatrimestral, si bien la mayoría de los alumnos sigue todo el año, nosotros tenemos recambio cuatrimestral, o sea, entran el primer equipo este año a partir del 16 de marzo hasta final de julio, pero se van incorporando gradualmente según de dónde venga cada uno de los estudiantes. Por ejemplo, ustedes que son de práctica profesional, hasta que se inscriben en la práctica, nos llega a nosotros que ustedes van a trabajar con nosotros, y vamos completando, perdemos 4 semanas. Hasta eso, una tendencia de hace un mes ya cambió. Todo el tema de lo que es plataformas, sobre todo, ¿no? Herramientas digitales, está todo el tiempo en constante cambio. Entonces es como que nos exige a nosotros tener siempre que estar actualizándonos. También un poco económico en términos de que tenemos muy pocos recursos que los tenemos que optimizar y utilizar de una manera lo más eficiente que se pueda. Y nosotros nos vemos fuertemente atravesados por lo social. O sea, lo social implica que hay cambios o que pasa algo por fuera de la agencia y que nosotros nos vemos como, no sé si sería la palabra obligados, pero sentimos un poco que tenemos que participar de eso porque es parte de nuestra razón de ser, servicio de extensión hacia la comunidad. Buscamos cómo poner nuestras herramientas al servicio de la sociedad, ¿no? Y por ahí tal vez si lo viéramos como en un modo más amplio, pensaría en los cambios que ocurren entre lo que, hablando acá propiamente de redes, en los contenidos que se consumen. Entonces cómo tenemos que ir pensando todo el tiempo entregar productos distintos porque van cambiando las tendencias, la forma de consumir contenido. Vieron que
Bueno, yo que llevo ya un transcurso largo relacionada a redes, primero como mentora y el año pasado como coordinadora, hasta este año, voy notando cómo según cambien las tendencias, tenemos que cambiar todo puertas adentro, porque eso va haciendo que, no sé, supongamos, hubo una época en donde los contenidos tenían que ser horizontales y ahora ya todo es vertical. Si nosotros hoy quizás nos planteáramos un contenido horizontal, tendríamos que ponernos a analizar hasta qué punto eso va a generar retención en la audiencia, si se justifica o no que tengamos que hacer un producto que tal vez ya no está en los fuertes de nuestros canales de comunicación, que son Instagram, ahora hace muy poco abrimos TikTok, o cuando tenemos que comunicar tal vez cuestiones más institucionales, estamos en LinkedIn. Es decir, todo esto como que nos obliga a estar pensando siempre en estrategias, digamos, auténticas y en cambio, dinámicas, o sea que van cambiando todo el tiempo. Dice, ¿cómo perciben la competencia actual en el sector y qué ventaja creen que los mantiene posicionados frente a otras opciones de formación o agencias de servicio? Pensarías que nosotros tenemos un diferencial, que es lo que hablamos en una de las primeras preguntas, que es que nosotros somos un espacio de formación, ¿no? Y en donde el error, por ejemplo, no se castiga. Al contrario, el error para nosotros es un insumo valiosísimo. Los que estén trabajando conmigo más a diario van a notar que cada vez que ocurre un error, y que ocurren mucho, más de lo que se imaginarían, o tal vez no error, pero aunque sea una falla mínima en la comunicación, en un proceso, como todo el tiempo estamos buscando de que eso sirva de aprendizaje para no solo para las personas que estén involucradas, sino para otros. Y vamos tratando de que eso se replique, como que es un modelo que lo vamos replicando y lo vamos extendiendo hacia otros proyectos, otras áreas, o todo el tiempo estamos intentando formarlos desde la práctica. Nosotros somos un espacio de formación donde el error no se castiga, sino que se lo usa de insumo para aprender constantemente y para entregar mejores productos, y por lo tanto que cumplamos nuestra misión como agencia y ayudemos a cumplir la misión de nuestros clientes. Nuestra competencia no solo sería en cuanto al servicio que brindamos externamente, sino el de cumplir nuestra propia misión, que es formar profesionales. ¿Cuáles consideran que son sus mayores desafíos a corto plazo para seguir creciendo en este mercado? Les había recordado que en nuestra charla de inducción, tal vez recordarán que una de las placas de la presentación contaba que la agencia escuela nació en el año 2005, pero que recién en el 2021, en plena pandemia, se relanzó. En ese relanzamiento, o sea, de 2021 a ahora, son apenas 5 años, hemos crecido abismalmente. Yo creo que tenemos el desafío de, una, escalar sin perder nuestra esencia, y 2, escalar y mejorar nuestros procesos. Estamos intentando ordenarnos internamente los procesos, la comunicación, tanto puertas adentro como hacia afuera. Yo creo que nuestro desafío es ese, escalar sin perder esencia y escalar pudiendo mejorar puertas adentro y hacia afuera con nuestros públicos o con nuestra comunidad. También podría ser como desafío posicionarnos, ¿no? Como agencia escuela,